Continuamos en Palabra de Esperanza y estamos hablando de 7 buenas razones para vivir en santidad. Y bueno, esperemos que esta palabra no nos intimide, porque santidad no es vivir, no es ser perfectos, sino permitirle al Señor que pueda estar en nuestras vidas para que nos ayude a vivir en santidad. Y hay decisiones, obviamente, que tú y yo debemos tomar para que esa santidad de Dios no se diluya, sino que se vaya incrementando, fortaleciendo cada día en nuestras vidas. Y bueno, como punto número 3, santidad significa vivir en el Espíritu y no en la carne, porque es la carne la que nos mete en tantos problemas, es la carne, nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza pecaminosa, esos deseos desenfrenados. La carne pide que se le complazca en todas las cosas, y una de los comentarios que muy cotidianamente escuchamos es que a la carne o al cuerpo hay que darle todo lo que pida, pero no es lo que dice la palabra del Señor, sino que dice que hay que crucificar la carne y sus deseos y sus pasiones, porque a veces quiere hacer cosas que no le agrada al Señor y que nos metería en muchos problemas y traería fatales consecuencias a nuestras vidas. Así que debemos vivir en el Espíritu y no en la carne, porque nuestros pensamientos carnales nos descalifican, tanto como nuestras acciones, y no queremos vivir descalificadas, no queremos vivir descalificados, sino que queremos vivir aprobados delante del Señor. Y bueno, estamos celosas de alguien, esa es una obra de la carne, ¿verdad? Si estamos celosas, si somos celosos, esa es una obra de la carne. Tenemos conflictos, hay divisiones entre nosotros no resueltas en nuestras vidas, le damos voluntariamente un lugar al pecado. Eso es vivir en la carne, ¿verdad? Y si la respuesta, tú que me estás viendo, me estás escuchando, tu respuesta es sí, siento celos, sí tengo conflicto, hay divisiones, le doy lugar al pecado, pues si la respuesta es sí, pues estamos viviendo en la carne, ¿verdad? Le estamos dando voluntariamente lugar a la carne, estamos viviendo en la carne. Y la carne nos puede destruir, ¿verdad? Vivir conforme a las obras de la carne nos destruye. Y los que son de la carne, dice la Escritura, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, los que vivimos conforme al Espíritu Santo en nuestra vida, guiados, gobernados por el Espíritu Santo. Así que la idea es que tú y yo seamos una mujer, seamos un hombre, un joven, un adolescente, gobernados por el Espíritu y no gobernados por la carne o por las obras de la carne. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Fíjate la consecuencia, la destrucción que trae a nuestras vidas el vivir en la carne o vivir ocupados en la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y es otro versículo que habla de lo que es de la enemistad contra Dios. Y las obras de la carne, ¿verdad?, o los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Quieren vivir desenfrenados, rebeldes, alejados de Dios. Nos hace vivir a espaldas de Dios, independiente de Dios, vivir nuestra vida a nuestra manera. Entonces, pero eso no constituye una enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y aquí podemos hacernos una pregunta de reflexión: ¿estoy agradando a Dios? Si no estoy agradando a Dios, porque estoy viviendo en la carne, estoy bajo los designios de la carne, y eso me hace enemistad con Dios. Y debemos pues analizar muy bien esto. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8 está esta cita. Y bueno, cuando miras con sinceridad el fruto de tu vida, nos ponemos a mirar, a examinar, puedes ver por lo que cosechas, ¿verdad?, si has sembrado para la carne o para el Espíritu. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Si estás sembrando para la carne, pues vas a recoger
lo que estás sembrando, pero si estás sembrando, cultivando para el Espíritu, pues también vas a tener consecuencias, pero son consecuencias que van a bendecir nuestras vidas. Y el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Así que bueno, oremos para que el Señor nos ayude a vivir en el Espíritu y no en la carne. Número 4, santidad significa estar limpia de inmoralidad sexual. ¿Por qué? Bueno, porque en este tiempo pareciera que es común que todo el mundo ande en la práctica de la inmoralidad sexual. Bueno, todo el mundo lo hace, pero el hecho de que todo el mundo lo haga no quiere decir que esté bien. Antes, los mandamientos del Señor, ante el Señor. Recuerda que el que vive en la carne, el que vive bajo los rudimentos o los frutos, las obras de la carne, pues eso trae enemistad en contra de Dios y no agradamos al Señor. Entonces el hecho de que todo el mundo haga en este tiempo cosas que sean inmorales, pues no quiere decir que está bien. Y la mayor mentira en nuestra sociedad que está aceptando ciegamente es que el pecado sexual no es malo. Ya parece que es normal, ya parece que es común aún dentro de nuestras congregaciones, de nuestra vida cristiana, pues parece que es normal vivir en fornicación, en adulterio, tener prácticas que son ilícitas ante los ojos del Señor, que desagradan, que mueven a ira al Señor, y parece pues que esto no es malo, ¿verdad? Porque ya es común, ya es algo normal en nuestra sociedad. Y esto debe entristecer al espíritu, ver cómo hay, ¿verdad?, personas que subestiman todo lo que Dios tiene para nosotros o para ellos, porque compraron esta gran mentira, ¿verdad? Que vivir en inmoralidad sexual pues no es malo. Y muchas veces cambiamos una mentira o cambiamos una gran verdad por una mentira, y muchas veces entristecemos al Espíritu Santo, tú y yo creyendo esta gran mentira, y no nos movemos hacia todo lo que Dios tiene para nosotros por creer esta mentira. Y debemos también analizar esta situación, cómo estamos pensando respecto a la inmoralidad sexual. Y bueno, hay una generación limpia en su propia opinión, dice Proverbios capítulo 30, versículo 12. Como dice, o sea, yo creo que no está mal. Y este versículo dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. El hecho de que tú creas que está bien, que no está mal, ¿cómo lo ve el Señor? Es agradable, estás agradando a Dios con lo que hace. ¿Qué dice la Escritura respecto a las prácticas sexuales que estás teniendo? Entonces, dice otra Escritura, que la voluntad de Dios es que seamos santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Fíjate lo que dice la Escritura respecto a esto. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Y está en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 5. Así que también debemos pedirle al Señor que nos mantenga sexualmente puros, también en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, porque vivir o practicar la inmoralidad sexual involucra el cuerpo, involucramos muchas veces el templo y la morada del Espíritu Santo. En el caso de que tú dices ser cristiano y estás involucrado en estas prácticas de inmoralidad sexual, recuerda que se involucra directamente el cuerpo, y nosotros somos templo y la morada del Espíritu Santo. Así que no ensucies, no contamines el cuerpo de Cristo, ¿verdad? El templo, la morada, la habitación del Espíritu Santo. No haga que se entristezca con esta práctica de inmoralidad sexual. Y debemos pedirle al Señor que nos ayude a mantenernos puras, a mantenernos limpios ante su presencia.
que nos ayude no solamente a guardar nuestro cuerpo, sino también nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, porque para llegar a la acción, pues comienza todo con un pensamiento, con una fantasía, comenzamos a alimentar aquel pensamiento que nos va a llevar a la inmoralidad sexual. Número 5, santidad significa ser santificadas por Jesús. Y una vez que recibimos a Jesús, pues no podemos continuar viviendo nuestro viejo estilo de vida. Tiene que haber un cambio, tiene que notarse, tiene que haber un cambio notorio. Una vida pasada, ahora que recibo a Cristo como mi Salvador, tiene que haber cambios en mi vida porque estoy recibiendo a un Dios santo, a un Dios que va a comenzar ahora a ordenar mi vida, a direccionar mis pasos, y automáticamente pues tiene que haber un cambio en mi vida. Hay cambios que el Señor lo va a hacer y hay cambios que yo decido. Recuerda que siempre está la decisión de corregir pensamientos, de corregir situaciones que me mantienen allí en el pecado. Yo comienzo con la ayuda del Señor ahora en mi vida también a hacer correcciones en mi vida. Entonces, una vez que recibimos a Jesús, no podemos continuar viviendo nuestro viejo estilo de vida pecaminoso. Ahora que lo tenemos a Él viviendo en nosotros y al Espíritu Santo llenándonos y transformándonos, no tenemos excusa. Somos santificados, dice Hebreos, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. El sacrificio de Jesús bastó para purificarnos, para perdonarnos, para transformarnos y hacer cambios en nuestra vida. Así que esto no significa que no tenemos que preocuparnos nunca más por el pecado, sino que podemos hacer lo que queramos tampoco, ¿verdad? No podemos hacer lo que queramos, sino que ahora debemos continuar con nuestra vida, pero pidiéndole al Señor que nos ayude a vivir en todo lo que Jesús compró en la cruz del Calvario. Ahora quiero vivir, Señor, como a ti te agrada. Viví mucho tiempo complaciendo la carne, desenfrenado, en pasiones desordenadas, haciendo mi vida independiente de ti, pero ahora quiero vivir conforme a lo que tú compraste, conforme a lo que tú ganaste por mí en la cruz del Calvario. Quiero vivir para agradarte, quiero vivir ahora amándote a ti por encima del sistema y de los valores de este mundo, amar lo que tú amas, amarte a ti. Y bueno, número 6, santidad significa caminar cerca de Dios, porque para poder ser tan santificadas por Jesús, pues debemos ahora permitirle al Espíritu Santo que nos llene, que nos transforme. Debo ahora vivir una vida transformada por el Señor. No tengo excusa, ya no puedo vivir una vida de pecado pecaminoso, pero también debo mantenerme cerca de Dios, porque alejada del Señor nada puedo hacer. Sin Él nada somos en el mundo, sin Él nada podemos hacer. Y para poder vivir una vida de santidad, continuar con esa santidad con la que Él nos impregna cuando lo recibimos en nuestra vida, para que esa santidad no se diluya, yo tengo que permanecer, tú tienes que permanecer cerca de Dios. Y cuando no procuramos caminar cerca de Dios, ni un estilo de vida de pureza y paz, nos es imposible ver al Señor con claridad. O sea, es imposible que tú y yo decidamos vivir una vida de paz, de pureza, de santidad, si no nos mantenemos cerca del Señor, viendo como Él ve, siendo instruidas, direccionadas, corregidas por el Señor. Y dice Hebreos capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Debo mantenerme en paz, debo mantenerme en santidad para un día poder ver al Señor, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Así que la única manera que podemos estar cerca de Él es apreciando su santidad y viviendo en pureza, porque Él es santo. Recuerda los versículos pasados, sé santo porque yo soy santo. Y para yo mantenerme cerca de Dios, pues yo debo apreciar la santidad de Dios y vivir en pureza, porque Él es santo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo?
el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Salmo capítulo 24, versículo 3 y 4. Y dice también: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Levítico capítulo 10, versículo 3. Así que no hay nada más importante que estar cerca de Dios para podernos mantener en la santidad y en la pureza que Él quiere que estemos, porque Él es santo. Él es el que nos va a santificar, Él es el que nos cubre con su santidad, y tú y yo debemos permanecer cerca de Él para seguir una vida de santidad y pureza. Y bueno, llega un momento de la vida en que todos nosotros necesitamos con desesperación saber que Dios está cerca de nosotros. Y bueno, yo quiero decirte que Dios oye tus oraciones y Él la va a contestar. Así que cuando tú lo llames, cuando tú quieras permanecer cerca de Él, dice que Él está siempre allí en espera. Él nunca se aleja de nosotros. Quien decide o toma la decisión de alejarse, de apartarse, de vivir una vida independiente, eres tú y soy yo. Pero Él siempre permanece allí, dispuesto para santificarnos, para ayudarnos, para perdonarnos, restaurarnos, levantarnos. Así que no dudes de la ayuda del Señor. No dudes del amor de Dios, y que cuando clamas a Él, sus oídos están atentos a tu súplica y a tu clamor. Y número 7, ya para terminar con estas 7 buenas razones para vivir en santidad y pureza, significa dejar que Dios te guarde, ¿verdad? Y la santidad no es algo que uno se pone o se quita como un camisón de dormir. O sea, voy a salir, me pongo, llego a mi casa, me lo quito. No es una vestimenta. Recuerda que ya hemos dicho que es una manera de pensar, de accionar, es el inventario que debemos hacer, son las actitudes, se va a reflejar la santidad y la pureza de Dios en nuestras vidas. La santidad también es la voluntad de Dios para nuestra vida y algo que Dios planeó para nosotros desde el principio. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos. ¿Para qué nos escogió el Señor antes de la fundación del mundo? Para que seamos santos, sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. O sea que la voluntad de Dios es que seamos santos, y Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que vivamos en santidad. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5. Así que Él es capaz de guardarnos santas, santos, puros, y cuando nuestro corazón desea vivir en pureza y hacer bien las cosas, Dios nos guardará de caer en pecado. Si tu corazón desea agradar a Dios, desea vivir en pureza, pues Dios nos va a ayudar a guardarnos, a permanecer firme ante cualquier pecado, ante cualquier tentación. Y quiero terminar leyéndote un ejemplo muy sencillo que se encuentra allí en Génesis capítulo 20, versículo 5. Es la historia de un rey, ¿verdad? Dice que Abraham llegó al territorio de este rey, pero tenía miedo de que lo mataran por causa de la belleza de su esposa. Como era la esposa de él, no quiso decir, y le dijo a Sara que no fuera a decir que era su esposa, para que por causa de ella no lo fueran a matar, y para el rey o algún hombre de autoridad se quedara con ella, pero tenía que liquidarlo a él. Entonces dice, cuando Abraham le dijo al rey Abimelech que Sara era su hermana, en lugar de decirle que era su mujer, Abimelech la tomó y la llevó a su propia casa, porque dijo, bueno, ya que no es la esposa de Abraham, es soltera, pues le dijo cuñado a Abraham, le dijo, bueno, tú eres mi cuñado, entonces quiero que seas mi cuñado, y agarró y se llevó a Sara para hacerla su mujer, tal vez para casarse con ella, para que fuera parte de su harén, que era muy común en ese tiempo. Sin embargo, en un sueño Dios le dijo que pronto sería hombre muerto, porque había tomado la mujer de otro hombre. Pero Abimelech estaba inocente de haber tomado a esta mujer, porque a él se le dijo que era la hermana, no la esposa. Y Dios aquí lo guardó.
Abimelech le dijo al Señor: en integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Cuando el Señor le dijo: mira, si tú tocas a esa mujer, eres hombre muerto, porque esa mujer es la mujer de otro hombre, si no es tuya, le pertenece a alguien más. Y él se defendió y dijo: bueno, Señor, en la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. O sea, no fue con premeditación, no fue con intención, no fue que quise meterme al pecado, no es que quise caer ante esa tentación, no le estoy dando lugar al pecado. Él lo hizo inocentemente. Y fíjese la respuesta del Señor para este hombre, dando el ejemplo de que Dios nos guarda. Dios le respondió a Abimelech: sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto, y además yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. Entonces, cuando no hay una premeditación, una mala intención de realmente darle lugar al pecado, cuando yo quiero y tengo un corazón que quiere vivir en pureza y en santidad y que quiere agradar al Señor, Dios me va a librar, Dios me va a guardar, Dios te va a guardar de caer en pecado. Y vemos este ejemplo allí en Génesis capítulo 20, versículo 6. Sí, yo estoy claro que fue en integridad, que eras inocente de eso, pensaste que era tu hermana, le dijo el Señor, y por eso yo te guardé de pecar contra mí. Porque recuerda que en la primera de cambio, cuando tú y yo pecamos, a quien ofendemos y en contra de quien pecamos primero es en contra de Dios. Y Él libró a este hombre de que pecara en contra de Él. Por eso no te dejé que la tocaras. Así que cuando vivimos rectamente, Dios nos guarda del pecado. Nos va a ayudar a ser fuerte ante cualquier tentación. Nos va a ayudar, nos va a librar, ¿verdad?, de cualquier maquinación del enemigo, de cualquier lazo del cazador que quiera allí acecharnos para hacernos caer, para hacernos pecar. Pero como Dios ha visto la integridad de tu corazón, de mi corazón, Dios ha visto que hay un deseo de vivir en pureza, de vivir en santidad para agradarle a Él, Dios nos va a guardar y nos va a librar del pecado. Así que si tú que me escuchas allí no has recibido a Jesús en tu corazón, hoy tienes la oportunidad de poder reflexionar en esta palabra y aprovechar de recibirle para que comiences a vivir una vida conforme a Dios le agrada, para que ya no sigas amando al mundo y no sigas siendo enemigo de Dios, sino que comiences ahora a ser amigo de Dios, desechando los valores de este mundo que son anti Dios, que nos apartan de Dios, que no van conforme a los alineamientos de la palabra del Señor. Pero es una decisión personal. Puedes decidir recibir a Jesucristo, puedes invitarlo a que habite y que more en tu corazón y te transforme y te llene de su Espíritu Santo y puedas vivir una vida transformada, renovada, y puedas vivir una vida de pureza y santidad delante del Señor. Bueno, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos en otro próximo programa. Y quien habló para ustedes en Palabra de Esperanza, Joana Bastida. Bendiciones.